Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos durmiendo la siesta y la cerveza recién servida, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Bueno, en este encuentro tenemos como problemática filosofía del instante, cronología del Big Bang y el pensamiento fugaz. Parte 1. Pensar en todo lo que sucedió durante el Big Bang es realmente un ejercicio filosófico de último nivel, pues no deja de entrar en la paradójica intención de reconstruir una explosión desde dentro. Con toda la velocidad y complejidad que supone en el nivel macroscópico que puede estar en el estallido que dio lugar al tiempo y espacio. Desde el inicio de esta mecha de ondas expansivas, uno no queda más que preguntarse cómo se puede ver una explosión desde dentro. Bueno, únicamente con simulaciones. ¿Y qué se simula? Y se simula la suma de instantes individuales que permiten que exista todo, es decir, la explosión en sí, por más que nada pueda identificarse con ella. Pensar en la reacción de cada componente químico, de cada interacción, de cada roce, cada desbalance, cada inestabilidad en este orden, superposición o solapamiento hasta llegar al... ¡Capum! ¡Zap! Los sonidos de tremendas explosiones. Es rearmar la cronología del Big Bang. Así, pensar en lo que sucedió cuando sucedió el Big Bang no es otra cosa que hacer una filosofía del instante. Y para ello necesitamos que alguien nos ayude. Con ustedes, el gran Vladimir Yankelevich, el filósofo del instante. Yankelevich es de ascendencia, adivinen cuál, sí, rusa. De cualquier familia, como la tuya, como la mía, la de mis gatos, sino que venía una familia de intelectuales médicos. Ambos estudiaron juntos en la Universidad de Montpellier, en el sur de Francia. De su madre, Anne Rice, no hay mucha información. ¿Cuándo nació y cuándo murió? No lo sé. Según el universo de las enciclopedias online, de los blogs de divulgación, las revistas especializadas, parece que esta mujer intelectual estudió medicina, pero no sabemos en qué se especializó. Mientras estudiaba se quedó embarazada de Vladimir, pero no sabemos si fue en la secundaria, en el estudio secundario o en el estudio de la universidad. Quiero apostar que fue durante la universidad, allá por las planicies parisinas. Y eso es todo lo que encontré sobre Anne Rice. Si alguien tiene información, se lo agradecería. Parece que la historia le encanta rimar consigo misma, pues una de dos. O Anne Rice era una persona corriente como nosotros, o el hecho de ser mujer no dio motivo suficiente para que aparezcan las actas de epistemología. Por mi parte, considero lo siguiente. Para Anne Rice seguramente no fue fácil ser médica en el principio del siglo XIX, pero lo logró y dejó, por el simple hecho de lograr ser médica, precedentes para que otras mujeres también puedan aspirar a estudiar y aspirar a formarse. Así que Anne Rice, salud por eso. Bueno, del padre hay más información. No es que él no se lo merezca, pero bueno, la recurrencia de estas cosillas genera sospechas de la inocencia del manejo de la información hoy en día. El padre de Vladimir se llamaba Samuel Yankelevich y nació en 1869 y falleció en 1951.
Sabemos que él era un judío askenazí, por lo que podríamos suponer que Anna Rice también era judía askenazí. Bien, ya tenemos 3 datos de la madre de Vladimir Yankelevich. ¡Órale, algo de suerte! Sabemos que Samuel era otorrinolaringólogo, es decir, médico de oído, nariz, garganta. Quizás Ana también se especializaba en eso y trabajaban juntos. De ser cierto, ya tendríamos 4 datos. Bueno, el último es medio hipotético, pero es lo que hay. Sabemos que Samuel Yankelevich, el padre de Vladimir Yankelevich, tuvo una extensa correspondencia con Freud, que hoy está perdida, y que fue el primer traductor de la obra de Freud al francés. También leyó mucho a Darwin, Nietzsche y Marx, y publicó una serie de críticas a Darwin, Nietzsche y Marx en una serie de escritos. Entonces, ¿por qué cuento todo esto de Samuel? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Bueno, sí hay un porqué. Porque eso nos dice cuál era la biblioteca del joven Vladimir. Libros de medicina, libros de Freud, de Darwin, de Nietzsche, de Marx. Obviamente, algo tendría que salir de ese cóctel cultural. Vladimir Yankelevich nació en 1903 y falleció en 1985. Estudió en la prestigiosa Escuela Normal Superior de París, dedicándose a la filosofía y a la musicología, es decir, al estudio de la música. Participó en la Segunda Guerra Mundial y luego de ser dado de bajo por una herida en la pierna, empezó a dar clases en la Francia nazi. Dio clases de manera clandestina en la Universidad de Toulouse y en el Capitol Café, todas clases sobre un tópico en común, la muerte. Y esta gente me devuelve el entusiasmo. Por todos estos compromisos intelectuales, hoy obtendría el título de Caballero de la Legión de Honor. Tras toda la guerra vivió en Praga, también vivió en Bruselas, en Lille y dio clases en las respectivas universidades, la Universidad de Praga, Bruselas de Lille, y también dio clases en la Sorbona y en París. Trabajó con grandes pensadores franceses, Foucault, Derrida, Serres, Bergson, ¿bien? Es decir, que fue un agente importante en el pensamiento filosófico contemporáneo y muchos más. Fue el que definió el concepto de lesa humanidad y el que promovió la significancia de guardar la memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Bien? Sé que su segunda esposa fue Lucienne Lanús, que nació en 1911 y murió hace muy poquito, 2007, pero tampoco tengo información de ella ni de su primera esposa. ¡Ah, los misterios de la vida! Toda la filosofía de Vladimir se ocupó de 2 grandes temas, el tiempo y la muerte, los tópicos que quizás sean ineludibles para entender la cronología del Big Bang. ¡Ja! Creían que me había olvidado de lo que trataba este episodio. Yankelevich estudia el valor epistémico de todo lo que sea inefable, fugaz, intangente, es decir, estudia eso lo que en el día a día llamamos no sé qué, no sé cómo explicarlo, el casi nada. En una palabra, todo lo que aparece desapareciendo. Idea vital, creo, para entender la cronología de algo que sucedió de forma muy rápida y muy grande hace mucho tiempo ya, y de algo de lo que solo tenemos sus efectos físicos. Es importante tener pruebas del pasado. Para Yankelevich, sobre eso debe ocuparse una verdadera filosofía, la base de todo saber empírico. Para él, todos los saberes empíricos tienen la base que es en instante. Esto tiene una doble consecuencia. Por un lado, admitir que es necesario pensar en el instante para comprender el tiempo y, en definitiva, todo aquello que existe. Es también admitir una insuficiencia de nuestra razón para comprender directamente lo real, pues lo real es el efecto de uno o más instantes que se terminan escapando de nuestra conciencia. Cita. Todo conocimiento, si es presencia efectiva y particularidad auténtica y realidad sinceramente vivida, debe poder responder a las preguntas ¿dónde y cuándo? 2 precisiones en cuanto a la existencia localizable de lo percibido. En relación al problema de la cronología del Big Bang, y de paso explicando lo que dice Stefan Schutte, no podemos precisar dónde fue el Big Bang. Ese instante está perdido, no tiene sentido físicamente hablando, desde el hecho de que el propio Big Bang dio lugar al espacio y el tiempo. Pero sí podemos estimar cuándo fue el Big Bang, de forma muy precisa, por cierto. Las luces más antiguas que tenemos registro datan de 13.810 millones atrás en la historia. Ok, no podemos ser exactos porque es una obviedad cognitiva que estamos limitados para acceder a los incontables y vastos instantes que conforman a todo esto que es el universo.
Y lo peor de todo, que la característica del Big Bang es que fue muy grande y ya ha desaparecido. Es decir, que el Big Bang es aquello que apareció desapareciendo. Es más, toda su cronología será eso. Así que prepárense para que les cuente algunas cosas que sucedieron en minutos, segundos, milésimas, millonésimas. Bueno, se entendieron la idea. Así, la primera consecuencia, el universo es la suma de instantes y nuestro conocimiento de él está destinado a ser inexacto. Segunda consecuencia, si todo es un instante, quiere decir que todo es finito, todo está dado para la muerte. Y así como no podemos reconstruir uno a uno una explosión o regresar del fallecimiento, así también hay que entender por qué es difícil comprender el Big Bang. Porque no tenemos nada de qué agarrarnos, no tenemos punto de comparación. Es el problema de lo fugaz, es siempre incomparable, siempre inconmensurable, siempre hacia out. Yo, check it out. In, hacia out. Oh no. In, hacia out. Yo, check it out. In. Bueno, es siempre inconmensurable. Es más, para que quede más claro, cita. La muerte es apenas pensable. Es el concepto de una total nihilización. Uno no encuentra nada a lo que agarrarse, ningún agarradero al que el entendimiento pudiera aferrarse. Así, con estas salvedades que nos ofrece Yankelevich, vamos a cronometrar la gran explosión. Para ello quiero fortalecer la idea del instante y que más allá de él no hay nada o nada que tenga sentido epistémico, remitiéndome a un grande de la física, Hawking. Cita. En aquel instante, que llamamos Big Bang, la densidad del universo y la curvatura del espacio-tiempo habrían sido infinitas. Aunque hubiera acontecimientos anteriores al Big Bang, no se podrían utilizar para determinar lo que sucedería después, ya que toda capacidad de predicción fallaría en el Big Bang. Desde nuestro punto de vista, los sucesos anteriores al Big Bang no pueden tener consecuencias, por lo que no deberían formar parte de los modelos científicos del universo. Así pues, deberíamos extraerlos de cualquier modelo y decir que el tiempo tiene su principio en el Big Bang. Lo que nos dice Hawking no es otra cosa que el Big Bang no es nuestro punto cero para cualquier medición del tiempo-espacio, sino que es el primer instante, el instante que dio lugar a todos los demás instantes, de allí su relevancia y su singularidad. Bueno, tarde como siempre, empezamos con lo importante. Y yo aquí perdiendo el tiempo. La cronología del Big Bang es, en última instancia, la división científica de la expansión cualitativa del universo con el fin de establecer el punto temporal cero a partir del punto temporal actual. Sabiendo que no se puede conocer el instante, se trata más bien de generar un patrón de coordenadas cósmicas, para decir, durante esta época sucedieron estos procesos necesarios para el universo actual. 3 grandes clics hacen a esta cronología. En realidad se lo llama fase de esta gran cronología, refiere a cierto equilibrio y homogeneidad física. Es decir, cada una de las fases que vamos a hablar de un tipo de equilibrio o homogeneidad que estuvo sucediendo. Y por otro lado, fase refiere a un conjunto de características de un sistema en particular. Es decir, entonces vamos a hablar de qué equilibrio existía en esta fase de la cronología del Big Bang. Bien. Y vamos a caracterizar que este equilibrio funcionaba de esa manera porque tenía 1, 2, 3, 4 características, 5, 6, 10.000 o 0. Bien. Una fase, para que tengan una idea de lo que es una fase, puede ser el paso del agua congelada, del hielo, al agua líquida. Tenemos un punto de equilibrio que es el hielo, después tenemos un punto de equilibrio que es el agua. El paso de las fases es el derretimiento. Bien, entonces tenemos 2 equilibrios y tenemos una homogeneidad y tenemos 2 características, por ejemplo la solidez y la liquidez en el otro. Así que bueno, en el Big Bang tenemos estas fases que yo por vagancia llamo clics, ya que me los imagino como el momento en que se hace literalmente clic en un cronómetro. Entonces, primero tenemos el clic fase llamado
universo muy primordial, que sería algo así como nuestro bisabuelo, nuestra bisabuela cósmica, entre el 10 a la menos 35 y el 10 a la menos 15 aproximadamente segundos después del cero, y muy detrás de los 13.810 millones de años necesarios para nuestro hoy. Es decir, el universo muy primordial ocurre las millonésimas partes de los segundos después del cero, después de que sucedió el Big Bang. Después que sucedió la explosión, se rompió la singularidad. En ese momento, entre el 10 menos 35 y el 10 menos 15, tenemos el universo muy primordial, esta gran fase. Segundo clic o segunda clic fase, tenemos el universo primordial, que sería nuestro abuelo cósmico y que, siguiendo las tradiciones, tiene un nombre muy parecido: universo muy primordial y universo primordial, que sería ya entre el 300.000 años después del momento cero y el momento cero. Si escuchan maullido, es la gata nueva. Tercero, tenemos el clic fase llamado formación de estructuras, que sería nuestro padre o nuestra madre cósmica, que va entre el 300.000 años después de la explosión y, bueno, todos los 13.810 millones de años que nos llevan hasta nuestro hoy. Bien, perfecto. 3 fases: universo muy primordial, entre las 10 menos 35 y 10 menos 15 después del cero, el universo primordial, que es el 300.000 hasta el cero, y formación de estructuras del 300.000 al 13.810 millones hasta nuestro hoy. Empezamos con el bisabuelo cósmico, la bisabuela cósmica, este famoso universo muy primordial. Bueno, esta fase se caracteriza por distintas épocas o momentos. Tiene la época de Planck, la época de la gran unificación, la época de la inflación, la época del recalentamiento y la época de la bariogénesis, es decir, 5 épocas. Vamos que vamos. Primero, la época de Planck. La época de Planck refiere al límite del funcionamiento de la geometría física, que lleva el nombre de Planck, el físico, por ser el quien ofreció las ecuaciones, las expresiones más pequeñas de espacio y tiempo que podemos hacer hoy en día. Bueno, para entender un poquito más sobre la época de Planck, pueden oír el episodio 23, que hablo justamente del tiempo y espacio en Planck. Lo importante es que en esta época que maneja con lo más mínimo, y más allá de esto no teníamos puntos o rectas, sino la singularidad que dio el lugar a nuestro Big Bang. Aquí las fuerzas elementales, que yo ya las caractericé en el episodio 17, a saber, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo y la interacción gravitacional, no están separadas, son una única fuerza. Esta es la primera característica del tiempo de Planck. Todas las fuerzas, nuclear débil, nuclear fuerte, electromagnetismo, interacción gravitacional, están unificadas, no pueden distinguirse una de otras. Todo esto es posiblemente sucedió antes de las 10 menos 45 segundos del universo, que es equivalente al genio del Aladín. Poderes cósmicos, minerales y todo. Aquí dentro está la puerta. Esta época es el instante más solitario del que tenemos noticias, en términos de Yankelevich. Pero desgraciadamente el instante supremo no tolera precisamente compañeros de viaje. Segundo, arranca nuestro reloj cósmico. Cuando se dieron los 10 menos 35 segundos del momento cero en el universo, aparece la época de la gran unificación, en donde empiezan a funcionar las interacciones gravitacionales separadas de las otras 3 fuerzas. Es decir, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo se separan ¿de qué? De la gravedad. Así, si hiciéramos un vuelo de pájaro de Minerva, parecería que hay 2 fuerzas: la gravedad por un lado y la superfuerza débil fuerte electromagnética por el otro. ¿Por qué estarían unidas estas 3 fuerzas? Por el equilibrio de temperatura en la que se encontraría el universo muy primigenio, ya que a grandes temperaturas la fuerza fuerte se hace menos intensa y la fuerza débil y el electromagnetismo se hace más intensa. Entonces existió un nivel de temperatura primigenio en donde la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo tendrían la misma intensidad. ¿Cuál sería esta temperatura? Y algo así como 1000 millones de electrovoltios. Esto es la variación de energía cinética que experimenta un electrón al moverse de un punto potencial A hasta un punto potencial B. Tercero, a esto le sigue la época de la inflación, que ya os expliqué que era la inflación cósmica en el episodio 23, que sucede más o menos por los segundos 10 a menos 37 o 10 menos 35 después del cero.
Aquí se separan las fuerzas débiles y fuertes, permitiendo que se generen los polos electromagnéticos, rompiendo la unificación y dando lugar a una expansión rápida y homogénea, coherente con el enfriamiento y formas específicas de vibración y giros, ya que la materia es prácticamente nula, lo que se conoce como falso vacío, y como se está expandiendo, toda irregularidad queda alisada. Básicamente en esta época, en el momento 10-17 después del cero, todo lo que está sucediendo es como el alisado de un globo cuando se está inflando. Bien, todas las irregularidades, todas las diferencias posibles de la materia se están alisando porque se está expandiendo. La separación de la fuerza débil y la fuerza fuerte y del electromagnetismo más la gravedad que estaba haciendo lo suyo genera toda una gran expansión. Piense que había dos fuerzas que se estaban chocando y de repente se quiebra una y surgen tres fuerzas. Toda esta explosión infla, genera todo un vacío cósmico, un vacío cósmico, un vacío atómico, y empieza a aumentar y se infla. Esta expansión nos lleva a la cuarta época, que es la época del recalentamiento. Todo el mundo se calienta por cualquier cosa. No es eso, sino que es donde toda esta energía liberada por la época de la inflación, que alisaba toda irregularidad, empieza a conformar los primeros pares de partículas, y de antipartículas a nivel subatómico. Aquí los quarks y los bosones hacen su aparición. Estos son los primeros elementos necesarios para la creación de las partículas como tales. Se lo denomina la época del recalentamiento porque se pasó de esa expansión y enfriamiento y la inflación cósmica a la cocción de estas subpartículas, partes para crear las partes de lo que luego serán los átomos. Quinto, el universo muy primigenio termina con la época de la bariogénesis, que refiere a la creación de las primeras partículas, gracias a los bosón y los quarks. El barión no es otra cosa que una partícula subatómica creada por la unión de tres quarks mediante la fuerza nuclear fuerte. Se le llama barión porque proviene del término griego baris. Que no es el pelado de Game of Thrones. Más bien baris significa pesado. Bueno, quizás por eso llamaban baris al pelado de Game of Thrones, porque era un pesado, no importa. La bariogénesis es el proceso que crea las primeras cosas que tienen peso. La característica de esta época es que parecería suceder una asimetría. Hay más bariones que antibariones. Más bariones que antibariones. ¿Qué quiere decir esto? Que parece crearse en este momento, allá en la 10-25 después del cero, una mayor cantidad de materia tal y como la conocemos, a diferencia de la materia antibarónica, que es la materia oscura. Bien, en este momento, las 10-25 es cuando nosotros pareciera que está sucediendo en la época de la bariogénesis, en el último momento del universo muy primigenio de nuestro bisabuelo cósmico. Se crean los elementos necesarios para la materia tal y como la conocemos. Es decir, que estas dos últimas épocas que hacen el universo muy primordial y que fluctúan entre las 10-25 y 10-15 después del cero, nuestro bisabuelo o bisabuela cósmica se caracteriza por crear las bases para el universo tal y como lo conocemos. Es quien dio lugar a que se dé todo lo que llamamos realidad. En términos de Yankelevich, cita: el advenimiento es el instante inminente, no ya la actualidad haciéndose, ni a medida que se hace, sino a punto de hacerse. Pasemos rápidamente a la siguiente sección. Camarero, una canita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, te tiro data la información que usé para esto. Los artículos de Trejo sobre el problema epistemológico de Yankelevich, el artículo de Patina sobre el tiempo de Yankelevich y los artículos de Villarroy sobre el origen de la materia. También estuve chequeando los blogs de Maitland, de la Universitam, de Conocimiento Humano, de Maitron y de Estudiar Física. Y por último, bueno, estaba leyendo los libros de Yankelevich, Pensar la muerte, la aventura, el aburrimiento y lo serio, y bueno, el libro de Hawkins, Historia del Tiempo. Segundo,
¿Sabés qué más podés oír por iVoox, Spotify y iTunes? Bueno, aquí te tiene una publicidad genial. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas. Tercero, ¿qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? ¡Vamos! Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo, una buena amiga, es totalmente gratis, a mí me dan ánimos para seguir. ¿Te pareció una porquería? Bueno, entonces qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo, una buena enemiga en un acto así pasivo-agresivo, diciéndole: lo escuché y pensé en vos, no te lo podés perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además me podés encontrar en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como Educación para Jóvenes y Tecnología por Audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify. Siempre como Educación para Jóvenes, Epistemología por Audio. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.